Me alegra que mi hermana se haya acostado con mi novio. Estaba sentada en la mesa del comedor empujando la comida por el plato mientras mi hermana Christy hablaba de sí misma por tercera vez en esa hora. Christy tenía esa forma de hacer que cada cena pareciera su charla TED personal. Se examinaba las uñas manicuradas mientras hablaba, inclinando la mano para captar la luz como si estuviera admirando un anillo de diamantes que no existía. Mi novio León estaba sentado a mi lado desplazándose por su teléfono bajo la mesa. Últimamente se desconectaba mentalmente mientras yo estaba sentada justo a su lado. El novio de Christy Mason estaba sentado frente a mí con los brazos cruzados mirándola con el tipo de expresión cansada que me decía que ya había escuchado lo que fuera que ella iba a decir al menos 10 veces antes. Entonces he estado pensando, dijo Christy. Nos miró a todos como si estuviera a punto de dar un discurso inaugural. Tengo esta idea. Es un poco loca, pero escúchenme. Mason murmuró, aquí vamos, por lo bajo, y Christy le lanzó una mirada que podría cortar la leche. Él no se inmutó, solo se recostó en su silla y esperó. Siempre había pensado que Mason era callado porque era aburrido. Ahora empezaba a pensar que era callado porque había aprendido que hablar cerca de Christy no tenía sentido. Creo que tú y yo deberíamos intercambiar novios, anunció Christy. Parpadeé y luego me reí a carcajadas porque no había forma de que hablara en serio. Miré a León esperando que él también se estuviera riendo. No lo hacía. Finalmente había levantado la vista de su teléfono y miraba a Christy con más interés del que me había mostrado en meses. ¿Hablo en serio?, continuó Christy. Sonrió de la forma en que siempre lo hacía cuando quería algo. Esa sonrisa que la hacía parecer dulce pero que se sentía como una amenaza. Piénsalo, Mason es tan aburrido, sin ofender a Amor. Agitó la mano en dirección a Mason sin mirarlo realmente. Nunca quiere hacer nada espontáneo, solo quiere quedarse en casa a ver películas y hacer la cena. Es como salir con un asilo de ancianos. Mason resopló en voz baja. Mejor que salir con un tornado que destruye todo y lo llama emoción, dijo. Su voz era tranquila pero tenía un tono afilado por debajo. Christy lo ignoró por completo como si ni siquiera lo hubiera escuchado hablar. «Y León», dijo Christy inclinándose hacia adelante con la barbilla apoyada en la mano. Él es aventurero, es divertido, siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. Simplemente siento que seríamos mucho más compatibles. Tiene sentido si lo piensas. La miré fijamente. «Estás loca», dije secamente. «Soy práctica», respondió. ¿Por qué deberíamos estar ambas atrapadas en relaciones que no encajan cuando podríamos simplemente intercambiar? No es como si alguno de nosotros estuviera casado, Bailey. Christy, esa es genuinamente la cosa más estúpida que te he escuchado decir, y una vez me dijiste que pensabas que el sol y la luna eran la misma cosa. Tenía 12 años, espetó, y deja de desviar el tema. Te estoy ofreciendo una mejora. Señaló a Mason como si fuera un premio en un programa de concursos. Mason levantó una ceja pero no dijo nada. León se aclaró la garganta. Quiero decir, dijo lentamente, no es la peor idea. Todo mi cuerpo se quedó frío. Me giré para mirarlo tan rápido que me crujió el cuello. «Petas, aso, si eso, psico, perdón». Él se encogió de hombros. Uno de esos encogimientos de hombros perezosos y descuidados que me daban ganas de tirarle el tenedor a la cara. Que solo digo, podría ser divertido intentar algo diferente. Llevamos juntos 2 años, Bailey. Las cosas se vuelven rancias. Rancias, repetí. Mi voz salió plana y dura. Si no actúes como si no lo hubieras notado. Lo había notado. Solo pensaba que era algo que arreglaríamos juntos, no algo que él usaría como excusa para cambiarme por mi hermana. Christy dio unas palmaditas. «Ves, León lo entiende. Vamos, Bailey. 1 mes. Eso es todo lo que pido. Si no funciona, volvemos a cambiar y olvidamos que esto sucedió, sin rencores». «No», dije. «¿Por qué no?» «Porque es una locura, porque eres mi hermana, porque esto no es una película de Netflix. Elige una razón». Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. «Dios, eres tan dramática». «No es para tanto. A Mason no le importa». Lo miró expectante. «¿Verdad, amor? Dile que no te importa». Mason me miró directamente. Su expresión era ilegible, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Agotamiento, tal vez diversión, tal vez lástima, lo que sea para que esta cena termine más rápido. Christy sonrió radiante como si él le acabara de proponer matrimonio. «¿Ves?». Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un papel doblado. Incluso redacté un pequeño contrato, 1 mes mínimo, no hay marcha atrás antes de tiempo.
Nada de ir a llorarle a mamá y papá. Todos acordamos darle una oportunidad real. Deslizó el papel por la mesa hacia mí. Vamos, Bailey, vive un poco, a menos que tengas miedo de no gustarle a Mason. Esa era la trampa. La vi en el segundo en que lo dijo. Christy había estado presionando mis botones desde que éramos niñas y sabía exactamente dónde estaba cada uno de ellos. Lo más inteligente era levantarme e irme, agarrar a León, salir caminando y nunca más hablar de esta ridícula idea. Pero León ya estaba alcanzando el bolígrafo. León, dije bruscamente, no te atrevas. Firmó su nombre sin dudarlo, sin siquiera mirarme, como si yo no estuviera sentada justo ahí, como si 2 años no significaran absolutamente nada. Relájate, nena, dijo deslizando el papel hacia Christy. Es solo un mes. Podría ser bueno para nosotros. Sacudir un poco las cosas. Podría ser bueno para nosotros. Como si yo fuera el problema. Como si nuestra relación estuviera estancada por algo que yo hice mal. Mi visión se nubló de ira. 2 años le había dado. 2 años excusando su pereza, su egoísmo y su incapacidad para hacerme sentir como una prioridad. Y así es como me pagaba regalando nuestra relación en esta mesa sin pensarlo 2 veces. Christy firmó a continuación con una firma tan dramática y exagerada como su personalidad. Luego Mason firmó con un garabato rápido, todavía pareciendo vagamente divertido por todo el asunto. Todos se volvieron para mirarme. Bailey, dijo Christy dulcemente, veneno envuelto en miel, no seas la única que arruine esto. Debería haberme alejado, debería haberles dicho a todos y cada uno de ellos que se pudrieran, pero León había firmado ese papel como si hubiera estado esperando una escotilla de escape. Y algo en eso me hizo negarme a ser la patética que le rogaba que se quedara. Agarré el bolígrafo, firmé mi nombre con trazos duros y enojados, y luego tiré el bolígrafo sobre la mesa con tanta fuerza que rebotó. Christy sonrió, esa sonrisa perfecta y ensayada que ni una sola vez llegó a sus ojos fríos. Confía en mí, dijo, esto va a ser lo mejor que te haya pasado. No tenía idea de cuánta razón tenía. Verás, firmé ese contrato pensando que yo era la que estaba siendo jodida. Mi novio quería salir tanto que aceptó antes de que yo pudiera decir que no, y ahora estaba atrapada con un extraño al que mi hermana llamaba aburrido. Pero esto es lo que mi hermana no sabía cuando me obligó a firmar ese papel. Su novio aburrido, seguro y poco emocionante, estaba ocultando algo que estaba a punto de darle la vuelta a toda esta situación, y en el segundo en que ella se enterara iba a perder la cabeza. Mason me envió un mensaje de texto 2 días después preguntando si quería tomar un café. Miré el mensaje durante un minuto entero, tratando de averiguar si esto era algún tipo de trampa que Christy había preparado, pero el texto era simple, sin juegos, solo hola. Pensé que deberíamos hablar ya que estamos atrapados juntos por un mes. ¿Café? Escribí de vuelta, claro, antes de que pudiera pensarlo demasiado. Acordamos encontrarnos en un café a medio camino entre nuestros apartamentos. Territorio neutral. Llegué 15 minutos antes, pedí un latte que realmente no quería solo para tener algo que sostener y tomé una mesa en la esquina. Cuando Mason entró casi no lo reconozco. Cada vez que lo había visto antes había estado sentado junto a Christy luciendo como si quisiera disolverse en el suelo. Ahora entró con una simple camiseta negra y jeans, con las manos en los bolsillos, luciendo como una persona completamente diferente, relajado, sin cargas. Me vio y me saludó levemente antes de sentarse frente a mí. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Luego se rió en voz baja y negó con la cabeza. Esto es raro, ¿verdad? Dijo. No eres solo tú. Es extremadamente raro. Estuve de acuerdo rápidamente. Sigo esperando a que Christy salga de detrás de una planta y me diga que todo esto fue una broma elaborada. Eso requeriría que ella admitiera que se equivocó en algo, dijo Mason. Así que estamos a salvo. Resoplé. No pude evitarlo. Él sonrió un poco y me di cuenta de que nunca lo había visto sonreír antes, ni una sola vez en todo el año que Christy había estado saliendo con él. Entonces, dijo recostándose en su silla, ¿cómo lo llevas con todo el asunto de León? Envolví mis manos alrededor de mi taza y pensé en cómo responder a eso. La respuesta honesta era que había pasado los últimos 2 días pasando de la rabia a la humillación. La respuesta pulida era que estaba bien y lo estaba manejando con madurez. Elegí la honesta. Sigo repitiéndolo en mi cabeza, admití. La forma en que simplemente firmó ese papel sin siquiera mirarme. Yo ya no existía en su mente. Mason asintió lentamente. Sí fue duro ver eso. ¿Era obvio? Pregunté.
Desde afuera me refiero a que las cosas estaban mal entre nosotros. Consideró la pregunta por un momento. No sé si mal es la palabra correcta. Era más como si él no estuviera completamente allí. Cada vez que los veía juntos, él estaba en su teléfono o mirando a otro lado. Tú hablabas y él estaba desconectado. Me di cuenta porque se detuvo. ¿Porque qué? Porque Christy me hace lo mismo, dijo. Diferente sabor, pero la misma energía. Ella no está desconectada, solo está esperando su turno para hablar. Cada conversación es solo ella esperando una apertura para volver a hablar de sí misma. Lo de la charla TED, dije. Exactamente. Solía pensar que tal vez yo era aburrido. Me dijo que era aburrido tantas veces que empecé a creerlo, pero luego me di cuenta de que llamaba aburrido a todo lo que no se trataba directamente de ella. Una película que ella no eligió. Aburrida. Un restaurante que no era digno de Instagram. Aburrido. Yo queriendo pasar una noche cocinando la cena en lugar de ir a un club caro. Aburrido. Te llamó asilo de ancianos en la cena. Esa es nueva en realidad. Normalmente es abuelo o anciano, o mi favorita personal. ¿Por qué estás tan obsesionado con estar cómodo? Dijo la última parte en una imitación perfecta de la voz de Christy y me reí más fuerte de lo que pretendía. Es agotadora, dije. La amo porque es mi hermana, pero Dios es agotadora. Es un agujero negro, dijo Mason. Todo es succionado hacia su órbita. Tu tiempo, tu energía, tu dinero. Gasté $800 en un bolso para su cumpleaños y lo devolvió porque no era el tono correcto de beige. $800. ¿Cómo diablos pudo comprar eso sin pestañear? ¿En qué trabajaba? Definitivamente iba a preguntar después de que terminara de desahogarse sobre mi hermana. Me mostró exactamente el que quería. Lo compré. Aparentemente hay una diferencia entre el color arena y el avena y yo debería haberlo sabido. Negué con la cabeza incrédula. León olvidó mi cumpleaños el año pasado. Lo olvidó por completo. Se lo recordé la semana anterior y el día anterior y aún así lo olvidó. Luego se enojó conmigo por estar molesta porque los cumpleaños no son tan importantes. Christy me obligó a hacerle una fiesta sorpresa y luego se enojó porque invité a sus amigas en lugar de personas que la hicieran quedar mejor. Mason dijo, todavía no sé qué significa eso. Significa que quería amigos atractivos para las fotos, dije. Sus amigas son atractivas, pero no lo suficientemente atractivas aparentemente. Ambos nos reímos y algo cambió entre nosotros. La incomodidad se desvaneció y de repente éramos solo dos personas que habían pasado por la misma guerra comparando cicatrices. ¿Puedo ser honesto contigo?, preguntó Mason. Por favor. Cuando Christy sacó a relucir todo este asunto del intercambio no me sorprendí. Me sentí aliviado. Llevo meses intentando encontrar una salida, pero cada vez que mencionaba la ruptura, ella lloraba o amenazaba con decirle a todos que yo era emocionalmente abusivo o decía que se haría daño. Estaba atrapado. Mi estómago se revolvió. Mason, eso es manipulación. Sí lo sé. Pero cuando estás en ello no lo ves claramente. Solo te sientes culpable todo el tiempo y no sabes por qué. Se pasó una mano por el pelo. De todos modos firmé ese contrato porque fue la primera puerta que ella abrió voluntariamente, incluso si es solo por un mes. Es un mes donde ya no tengo que fingir. Entendí eso más de lo que quería admitir. Leon me hacía sentir como si estuviera pidiendo demasiado, dije en voz baja. De alguna manera querer que me prestara atención era ser necesitada. Hacía sentir que esperar que recordara cosas era ser exigente. Seguía encogiéndome para encajar en cualquier espacio que me dejara y nunca era suficiente. Ambos elegimos mal, dijo Mason. Realmente lo hicimos. Sonrió de nuevo esa pequeña y tranquila sonrisa que hacía que todo su rostro se suavizara. Bueno, el lado positivo es que al menos estamos atrapados el uno con el otro ahora en lugar de con ellos. Ese es un lado positivo, supongo que lo descubriremos. Le devolví la sonrisa. Por primera vez desde aquel desastre de cena sentí algo más que ira. Me sentí vista. Oye, pregunta al azar, dije. ¿En qué trabajas? Me acabo de dar cuenta de que realmente no sé nada de ti. Christy nunca hablaba de ti a menos que se estuviera quejando. Mason dudó. Algo parpadeó en su rostro. No exactamente incomodidad, más bien como si estuviera decidiendo cuánto compartir. En realidad acabo de dejar mi trabajo, dijo, hace unas 3 semanas. Oh, intenté mantener mi expresión neutral. Entonces, ¿cómo se permitió el bolso de $800? ¿Era secretamente un niño con fondo fiduciario? ¿Estás buscando algo nuevo o no exactamente? Le dio un largo sorbo a su café.
Renuncié porque ya no necesito trabajar realmente. Hizo una pausa y se rió torpemente. Esto va a sonar una locura. Gané la lotería. O sea, de verdad gané no como $100. Quiero decir, gané millones. Me atraganté con mi latte. El café se fue por el conducto equivocado y pasé los siguientes 30 segundos tosiendo mientras Mason me pasaba servilletas con aspecto levemente preocupado. Lo siento, dijo. Probablemente debería haber empezado con eso. Probablemente deberías haberlo hecho, jadeé. Millones. Sí, millones en plural. Sí, y Christy no lo sabe. Nadie lo sabe, no se lo he dicho a nadie, ni siquiera se lo dije a Christy porque... Se detuvo y me miró como si estuviera esperando a que conectara los puntos. Los conecté al instante. Porque ella nunca te dejaría ir, porque ella nunca me dejaría ir, confirmó. De repente amaría todo sobre mí, el quedarme en casa, cocinar la vida cómoda y tranquila. Todo eso se volvería perfecto en el segundo en que descubriera que hay dinero de por medio. Me recosté en mi silla y lo miré fijamente. Este hombre al que mi hermana había desechado por no ser lo suficientemente emocionante. Este hombre al que llamó aburrido y seguro y lo comparó con un asilo de ancianos. Era millonario y ella no tenía absolutamente ni idea. Va a perder la cabeza, dije. La mandíbula de Mason se tensó. Sí, dijo en voz baja. Lo sé. Un millonario. Este hombre al que mi hermana desechó por no ser lo suficientemente emocionante, acababa de ganar millones de dólares. Conocía a mi hermana mejor que nadie. Sabía exactamente cómo era cuando no conseguía lo que quería. Pero que Christy no consiguiera algo que nunca supo que existía era una cosa. Que Christy descubriera que lo tenía y lo regaló, eso iba a ser nuclear. La única pregunta era cuánto tardaría en enterarse, y honestamente no tardó mucho en absoluto. Mason llamó a su mamá una semana después para decirle que la hipoteca estaba pagada. Yo estaba sentada a su lado en el sofá cuando hizo la llamada y vi cómo todo su rostro se iluminaba mientras ella lloraba lágrimas de felicidad al otro lado. Fue uno de los momentos más genuinos que jamás había presenciado. De lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue de que Christy había aparecido sin avisar de nuevo, todavía usando la llave que se negaba a devolver. Estaba de pie en el pasillo cuando lo escuchó decir: «Está hecho, mamá, todo completo. Tú y papá nunca más tendrán que preocuparse por la casa». Entonces escuchamos a alguien gritar como una banshee. Era Christy. «¿Cómo pa?», chilló Christy, irrumpiendo en la sala como un tornado en tacones de diseñador. «¿Cómo pagaste una hipoteca, Mason? Esos son cientos de miles de dólares. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero?» El rostro de Mason palideció. Terminó la llamada con su mamá y se levantó lentamente. «Christy, tienes que irte». «No me voy a ir a ninguna parte hasta que me digas qué demonios está pasando», gritó. Sus ojos estaban salvajes, lanzando miradas entre Mason y yo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que arruinaría su vida. «Trabajas en un trabajo normal, conduces un auto de 10 años. Me dijiste que no podías permitirte llevarme a cabo para mi cumpleaños y ahora estás pagando hipotecas». «No es asunto tuyo», dijo Mason. Su voz era tranquila, pero pude ver que le temblaban ligeramente las manos. «Ya no estamos juntos. Recuerda, tú te aseguraste de eso». La cabeza de Christy giró bruscamente hacia mí. «Tú», siseó, «lo sabías, lo supiste todo este tiempo, no, por eso aceptaste firmar ese contrato tan fácilmente. Sabías que él tenía dinero y me engañaste». Me burlé. «Te estás escuchando en este momento, tú propusiste el intercambio, tú escribiste el contrato, tú nos obligaste a todos a firmar. Yo ni siquiera quería ser parte de esta ridícula situación, pero tú y León tomaron esa decisión por mí». «No hay forma de que esto sea una coincidencia», insistió Christy. Su voz se volvía más aguda y más desquiciada con cada palabra. «Debes haberte enterado de alguna manera. Tal vez revisaste sus cosas, tal vez hackeaste su cuenta bancaria. No sé cómo, pero lo sabías y me lo robaste». «Yo no me robé a nadie», repliqué. «Tú lo desechaste. Literalmente me lo entregaste en bandeja de plata porque en su lugar querías a mi novio negligente y desconectado. Esa fue tu elección, Christy. Nadie te obligó a hacerlo». «No tenía toda la información», gritó. «Si lo hubieras sabido, si hubieras sabido que era rico, habrías fingido amarlo». Terminé. «Esa es exactamente la razón por la que no te lo dijo. Sabía que solo lo querrías por su dinero. Y mírate ahora mismo dándole la razón». El rostro de Christy se volvió de un tono rojo que nunca antes le había visto.
Parecía a punto de entrar en combustión espontánea. «Esto no es justo», gimió. «Merezco saber estas cosas. Estuvimos juntos durante un año. Deberías habérmelo dicho». «¿Por qué?», preguntó Mason en voz baja. «Para que de repente me encontraras interesante, para que pudieras fingir que quedarnos en casa a cocinar y la vida cómoda ya no era aburrido. Sé exactamente cómo habría ido esa conversación, Christy. Habrías amado todo de mí en el segundo en que descubrieras que había dinero de por medio, y esa es exactamente la razón por la que nunca te lo dije». Christy abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por una vez en su vida no tenía nada que decir. Agarró su bolso y salió hecha una furia, dando un portazo tan fuerte que un marco de fotos se cayó de la pared. Pensé que ahí terminaría todo. Estaba equivocada. A la mañana siguiente mi teléfono explotó con llamadas de mi madre. Cuando finalmente contesté, me dijo que Christy había convocado una reunión familiar de emergencia y que yo tenía que ir a casa ahora mismo, sin excusas. Entré en la sala de estar de mis padres una hora más tarde y encontré a Christy ya en posición. Estaba acurrucada en el sofá con una manta sobre los hombros, pañuelos esparcidos a su alrededor, los ojos rojos e hinchados de lo que asumí que era un llanto estratégicamente cronometrado. Mi mamá estaba sentada a su lado frotándole la espalda. Mi papá estaba de pie junto a la chimenea luciendo incómodo. «Bailey», dijo mi mamá con esa voz suave y decepcionada que reservaba para los momentos en que pensaba que yo había hecho algo mal. «Tenemos que hablar sobre esta situación con Mason». «Déjame adivinar», dije rotundamente. «Christy te contó su versión y ahora yo soy la mala». «Nadie ha dicho eso», dijo mi mamá. «Tu hermana está sufriendo». Christy dejó escapar un sollozo teatral. «Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad», gimoteó. «Cometí un error, lo admito. Nunca debí haber sugerido el intercambio, pero Bailey me lo está restregando en la cara y se niega a volver a cambiar y no es justo». «Un error», repetí. «Planeaste esto durante semanas. Redactaste un contrato real. Llevaste un bolígrafo a la cena, Christy». «No sabía a lo que estaba renunciando», gimió Christy. «Él me ocultó cosas. Ocultó quién era realmente. ¿Cómo se suponía que iba a tomar una decisión justa sin toda la información? Así que ahora es su culpa que lo trataras como basura», pregunté. «Él no te debía sus extractos bancarios. Se suponía que debías amarlo, no tratarlo como una billetera». Mi papá se aclaró la garganta. «Bailey, tal vez tu hermana tenga un punto. Todo este asunto se ha salido de control. ¿Por qué no lo terminas antes de tiempo y dejamos que todos sigan adelante?» Ella no ha dejado de llorar. «Está llorando porque se perdió de millones», dije. «No porque haya perdido un gran amor. Si Mason todavía estuviera sin dinero, ella estaría en el brunch ahora mismo publicando selfies con Leon». «Eso no es justo», insistió Christy. «No sabes lo que hay en mi corazón. Tenía algo real con Mason y no lo vi. ¿Es eso lo que quieres que diga bien? Estaba ciega. Lo di por sentado, pero ahora lo veo. ¿Ves su billetera?», dije. «Eso no es lo mismo». Mi mamá suspiró. «Bailey, por favor, solo considera terminar esto antes de tiempo por el bien de la familia». Miré a mis padres, a mi hermana, a la intervención perfectamente orquestada diseñada para hacerme sentir culpable y darle a Christy lo que quería, y sentí que algo frío y definitivo se instalaba en mi pecho. «No», dije. «El contrato dice un mes mínimo. No hay marcha atrás antes de tiempo. Nada de ir a llorarle a mamá y papá». Miré directamente a Christy. «Esas fueron tus reglas. Las escribiste específicamente para que yo no pudiera escapar cuando las cosas se pusieran difíciles. Bueno, adivina qué, ahora tú tampoco puedes escapar. ¿Quieres estar con León tanto? Ve y quédate con él. Déjenos a Mason y a mí en paz». Salí antes de que nadie pudiera responder. 2 días después Mason apareció en mi apartamento con aspecto exhausto. Se dejó caer en mi sofá y sacó su teléfono sin decir una palabra. «Tienes que ver esto», dijo entregándomelo. Revisé los mensajes de Christy. Había docenas de ellos, tal vez cientos. «Cometí el error más grande de mi vida. Por favor, dame otra oportunidad. Te extraño mucho. Extraño tu cocina. Extraño tus abrazos. Extraño todo de ti. Cambiaré. Lo prometo. Me quedaré en casa todas las noches. Veré lo que tú quieras. Nunca me volveré a quejar. Te amo, Mason. Siempre te he amado. Simplemente fui demasiado estúpida para verlo. Cocinaré para ti. Aprenderé todas tus recetas favoritas. Seré la novia que siempre mereciste. Por favor, te lo ruego. Haré cualquier cosa, cualquier cosa». Miré a Mason. Está ofreciendo cocinar. Así es como sabes que está desesperada.
Una vez me dijo que preferiría morir antes que aprender a usar una estufa. Lo sé, dijo en tono neutro. Ahora se ofrece a hacerme el desayuno, el almuerzo y la cena. También se ha ofrecido a borrar Instagram, dejar de ir a clubes y cito, ser feliz con una vida aburrida siempre y cuando sea contigo. ¡Guau!, dije. Realmente quiere ese dinero. Recuperó su teléfono y lo arrojó sobre la mesa de café. No voy a responder. He terminado. ¿Qué vas a hacer tú? Me miró y algo en su expresión hizo que se me encogiera el pecho. Quedarme justo aquí, dije, con alguien que realmente me ve. Ella rogó, ella lloró, involucró a nuestros padres en ello. Inundó su teléfono con mensajes diciendo cosas que nunca había dicho ni una sola vez durante toda su relación. Nada funcionó. El contrato que creó para atraparme era ahora lo que la mantenía fuera. Pero si crees que mi hermana simplemente se rindió después de eso, no la conoces en absoluto. Cuando rogar no funciona, cambia de táctica. Y lo que hizo a continuación casi destruyó todo lo que estaba construyendo con Mason. Las siguientes 2 semanas con Mason fueron las más felices que había tenido en años. Caímos en un ritmo que se sentía natural de una manera que mi relación con Leon nunca lo había sido. Mason cocinaba la cena mientras yo me sentaba en la encimera de su cocina y hablábamos de todo y de nada. Recordó que me gustaban los huevos poco hechos, que odiaba el cilantro y que siempre necesitaba un vaso de agua en la mesita de noche antes de dormir. Pequeñas cosas que León nunca se molestó en aprender en 2 años. Una noche nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana viendo películas de terror terribles y burlándonos de las malas actuaciones. Otra noche me enseñó a hacer la receta de pasta de su abuela y no se frustró cuando cociné demasiado los fideos 2 veces. Se rió y dijo, a la tercera va la vencida, y así fue. Comimos esa pasta en el suelo de su sala de estar porque ninguno de los dos quería moverse a la mesa y fue la mejor comida que he tenido. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo Mason una noche mientras estábamos tumbados en su sofá, mi cabeza en su hombro con algún programa de cocina de fondo que ninguno de los dos estaba viendo. Mi devastador ingenio y encanto ofrecí. Sonrió. No actúas, simplemente existes. No estás intentando ser otra cosa que exactamente quien eres. Estar contigo me hace sentir que finalmente puedo respirar. Mi pecho se oprimió de la mejor manera. No creo que nadie me haya dicho eso nunca. Entonces nadie ha estado prestando atención, dijo en voz baja. Se movió para poder mirarme adecuadamente. Lo digo en serio, Bailey. Eres divertida que inteligente y no finges ser alguien que no eres. Eso es raro, eso importa. No supe qué decir. No estaba acostumbrada a que alguien me viera así. No estaba acostumbrada a ser suficiente exactamente como era. Tú también importas, dije finalmente. Solo para que lo sepas, no eres aburrido ni seguro ni ninguna de esas otras estúpidas palabras que la gente ha usado. Eres constante, eres amable, recuerdas las cosas, estás presente. Hice una pausa. Eso lo es todo. La expresión de Mason se suavizó de una forma que hizo que mi corazón se saltara un latido. Lo besé por primera vez esa noche. Se sintió como la cosa más natural del mundo. Christy debió sentir que algo había cambiado porque fue entonces cuando comenzó el sabotaje. Nuestra primera cita real fue en un pequeño restaurante portugués que le encantaba a Mason. Estábamos a la mitad de nuestros aperitivos cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Dios mío, qué casualidad», dijo Christy apareciendo en nuestra mesa como si hubiera salido de la nada. Estaba vestida para matar, maquillaje completo, tacones que podrían servir de armas. «No sabía que ustedes dos estarían aquí. ¿Les importa si me uno?» «Sí», dije sin rodeos. «Nos importa». Me ignoró y acercó una silla, de todos modos posicionándose justo entre nosotros. «Entonces, ¿cómo va?», preguntó con los ojos fijos en Mason. Conociéndose, tomándose las cosas con calma, espero. Realmente no deberían apresurarse en nada serio. Las relaciones de despecho nunca funcionan. «Esto no es un despecho», dijo Mason. Su voz era tranquila, pero pude ver que su mandíbula se tensaba. «Y no estabas invitada, Christy». «Solo me preocupo por ustedes dos», dijo dulcemente. «Bailey no tiene el mejor historial con las relaciones y no quiero que salgas lastimado. Mason, te mereces a alguien que se quede a tu lado». «Como tú te quedaste a su lado, me pregunto, cuando lo cambiaste por alguien más emocionante», pregunté. La sonrisa de Christy parpadeó, pero no se borró. «Cometí un error, lo he admitido, pero apresurarte a algo contigo no va a arreglar nada. Ella solo te está usando para vengarse de mí».
Mason se levantó y dejó dinero en efectivo sobre la mesa. Nos vamos, dijo alcanzando mi mano. No nos sigas. Salimos y dejamos a Christy sentada sola en la mesa. Pero ese no fue el final. También apareció en la siguiente cita y en la siguiente cafetería cine, una librería donde Mason quería mostrarme su sección favorita. Cada vez aparecía de la nada con alguna excusa sobre la casualidad o la preocupación. Cada vez encontraba la manera de mencionar que yo iba demasiado rápido o que Mason se merecía algo mejor, o que las relaciones de despecho estaban condenadas al fracaso. Cuando el sabotaje directo no funcionó, cambió a un enfoque diferente. De repente, cada miembro de mi familia me enviaba mensajes de texto con preocupaciones. Mi tía quería saber si era cierto que yo había manipulado a Christy para el intercambio. Mi prima me preguntó por qué estaba siendo tan cruel con mi hermana durante su momento de necesidad. Mi mamá llamó 3 veces en una semana para decirme que Christy apenas comía y no podía dejar de llorar. ¿Y no sentía yo algo de culpa? Le está diciendo a todos que yo planeé esto, le dije a Mason una noche leyendo otro texto preocupado de un pariente con el que apenas hablaba. Dice que yo sabía lo del dinero y la engañé en el intercambio para poder robarte. Eso es una locura, dijo Mason. Tú ni siquiera querías firmar el contrato. Está reescribiendo la historia, dije, y todos le creen porque ella es Christy. Es la guapa, la encantadora, la que siempre consigue lo que quiere. Y yo solo soy Bailey, la difícil que lo arruina todo. Mason me quitó el teléfono de las manos y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No eres la difícil, dijo con firmeza. Eres la única en tu familia que la ve claramente. Eso no te hace difícil, te hace honesta. Christy me llamó esa noche. No sé por qué contesté. Tal vez esperaba que finalmente dijera algo real, algo que no fuera manipulación o culpa o estrategia. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. Su voz era fría, controlada, sin llantos teatrales. Realmente estás eligiendo a un hombre por encima de tu propia hermana. No estoy eligiendo a nadie por encima de ti, dije. Tú hiciste esto, Christy. Todo esto, el intercambio, el contrato, todo lo que está pasando en este momento es por las decisiones que tomaste. Él era mío, siseó. Durante todo un año fue mío, y tú simplemente te abalanzaste y te lo llevaste en el segundo en que viste la oportunidad. Tú lo desechaste, dije por centésima vez. Literalmente me lo entregaste y me dijiste que firmara un contrato diciendo que me lo quedaría por un mes. Ahora estás enojada porque realmente me gusta. Esa no es mi culpa, Christy, es la tuya. Se quedó callada por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Soy tu hermana Bailey. Sangre y estás tirando eso a la basura por un tipo que conoces desde hace apenas unas semanas. No estoy tirando nada a la basura, le dije. Tú lo estás haciendo. Has estado tirando cosas a la basura toda tu vida porque siempre piensas que vendrá algo mejor. Pues adivina que Mason era ese algo mejor, y tú renunciaste a él. Colgué antes de que pudiera responder. Mason me observaba cuando dejé mi teléfono. Tu hermana es agotadora, dijo en voz baja. Me reí aunque no había nada gracioso. Sí, dije, realmente lo es. Christy arruinó nuestras citas. Le dijo a nuestra familia que la manipulé. Intentó hacerme elegir entre ella y él como si yo fuera la villana en esta historia que ella creó. Y cada vez que fallaba, él veía a través de ella. Pensé que ese sería el final. Pensé que finalmente se había quedado sin movimientos. Entonces se quedó callada, sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. Y ese silencio me aterrorizaba más que cualquier cosa que hubiera hecho antes, porque Christy no se queda callada. Ella no simplemente se rinde. Pasó una semana sin nada, sin citas emboscadas, sin familiares enviándome mensajes de preocupación, sin mensajes de voz histéricos a las 2 de la mañana. Mi teléfono permaneció en silencio y me puso más ansiosa que todo el caos combinado. Tal vez finalmente ha terminado, dijo Mason una noche mientras cocinábamos juntos. Tal vez se dio cuenta de que no estaba funcionando y siguió adelante. Tú no conoces a Christy, le dije revolviendo la salsa con más fuerza de la necesaria. Ella no sigue adelante, se reagrupa. Pero los días pasaban y todavía nada. Empecé a preguntarme si tal vez estaba equivocada, tal vez realmente se había agotado, tal vez incluso Christy tenía un límite. Entonces me envió un mensaje. No fue un párrafo de culpa o manipulación, solo 3 palabras. ¿Podemos hablar café mañana? Miré el mensaje durante 10 minutos antes de responder. Bien, 2 de la tarde. Se lo conté a Mason esa noche y se ofreció a venir conmigo. Le dije que no.
Fuera lo que fuera esto, necesitaba enfrentarlo sola. Christy ya estaba en la cafetería cuando llegué. Estaba sentada en una mesa de la esquina con una taza de té frente a ella, sin maquillaje, con el pelo recogido en una simple cola de caballo. Parecía casi normal, casi humana. Era inquietante. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. Su voz era tranquila. «¿Qué quieres, Christy?» Le dio un lento sorbo a su té y dejó la taza con cuidado. Quería disculparme por todo, por aparecer en sus citas, las cosas de la familia, los mensajes a Mason. Todo. Me pasé de la raya y lo siento. Esperé la trampa, la manipulación escondida dentro de la disculpa, pero ella simplemente se quedó sentada allí, mirándome con una expresión que nunca le había visto antes en la cara. Aceptación. He tenido tiempo de pensar, continuó, y he hecho las paces con cómo son las cosas. Mason y tú están juntos. El contrato terminará pronto. Lo que pase después de eso pasará. Se encogió de hombros como si no importara. He terminado de pelear. Así sin más, dije lentamente. ¿Has terminado así sin más? Sonrió, pero no era su habitual sonrisa afilada. Era más suave, casi triste. Disfrútalo mientras puedas, Bailey. Ustedes dos parecen felices, y cuando termine el mes veremos dónde estamos parados. Inclinó la cabeza ligeramente. Tal vez Mason y yo arreglemos las cosas. Tal vez no, pero no voy a seguir volviéndome loca por esto. Algo en la forma en que dijo «disfrútalo mientras puedas» hizo que mi estómago se revolviera como si supiera algo que yo no. Tuve la sensación de que ya estaba haciendo una cuenta regresiva para algo. «Está bien», dije con cuidado. «Gracias por la disculpa». «Por supuesto». Se levantó y agarró su bolso. «Te veré por ahí, Bailey. Dile a Mason que le mando saludos». Salió caminando y me quedé sentada allí durante mucho tiempo tratando de averiguar por qué el hecho de que estuviera tranquila me asustaba más que el que estuviera desquiciada. Las cosas finalmente estaban tranquilas. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí como si estuviera esperando a que estallara una bomba. Christy no pierde con gracia. Ella no pierde en absoluto. Así que cuando de repente actuó como si ya nada importara, supe que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué. Entonces sonó mi teléfono a las 2 de la mañana. Ella sollozaba tan fuerte que apenas podía entenderla, y lo que me dijo a continuación lo cambió todo para todos los involucrados. Mi teléfono sonó molestamente en la mesita de noche junto a mí en medio de la madrugada. Me senté en la cama y rápidamente contesté el teléfono sabiendo que nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Era Christy llamando. Bailey se atragantó entre sollozos. Bailey, lo arruiné muchísimo. Este no era su llanto teatral, esto era diferente, crudo, feo y jadeante, el tipo de llanto que proviene de algún lugar profundo e incontrolable. Christy, más despacio, dije. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Me acosté con él, gimió. Me acosté con León. Las palabras me golpearon como un cubo de agua helada. ¿Que tú qué? Lo sé, sollozó. Lo sé, lo siento. Estaba enojada y herida y él seguía enviándome mensajes diciendo cuánto extrañaba tener a alguien que lo apreciara y yo solo quería sentirme querida y sucedió. Y lo siento mucho, Bailey. Mi cerebro todavía intentaba procesar lo que ella estaba diciendo. Christy se acostó con León. Ni siquiera yo me había acostado con Mason. ¿Cuándo? Exigí. ¿Cuándo pasó esto? Hace unos días, susurró. Pero no es por eso que llamo, Bailey, hay algo más, algo peor. Peor que mi hermana acostándose con mi exnovio, no podía imaginar qué podría ser peor que eso. Me lo dijo después, dijo Christy con la voz quebrada en cada palabra. Después de que nos acostamos juntos me dijo que tiene algo, una ETS, enfermedad de transmisión sexual. Dijo que se enteró hace unas semanas, pero que no se lo quiso decir a nadie porque estaba avergonzado. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al borde de mi colchón para estabilizarme. ¿Tiene qué? No sé exactamente qué, lloró Christy. No me dio detalles. Solo me dijo que tenía que hacerme la prueba y que lo sentía. Lo dijo como si no fuera nada, Bailey, como si no acabara de arruinar toda mi vida. Mi estómago cayó por el suelo. 2 días. León y yo nos habíamos acostado juntos 2 días antes del intercambio. Lo recordaba claramente porque se había sentido como un último intento de arreglar algo que ya estaba roto. Pensé que tal vez si nos reconectábamos físicamente las cosas mejorarían. No fue así, y ahora esa noche podría haberme costado todo. «Christy», dije lentamente con la voz temblorosa.
Si León tiene algo y se enteró hace unas semanas, eso significa que lo tenía cuando estábamos juntos. Me acosté con él 2 días antes del intercambio. La línea se quedó en silencio excepto por la respiración entrecortada de Christie. No creo que ella siquiera hubiera considerado eso. Había estado tan concentrada en su propia crisis que no había conectado los puntos con la mía. ¡Oh, Dios!, susurró. «Oh, Dios, Bailey, ni siquiera lo pensé». «No, no lo hiciste», espeté. «Nunca lo haces». Colgué e inmediatamente llamé a Mason. Contestó al segundo timbre con voz somnolienta. «Bailey, ¿qué pasa?» Le conté todo. Las palabras salieron de golpe y al final de ellas estaba temblando tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. «Voy para allá», dijo. «No te muevas». Estuvo en mi apartamento en 15 minutos. Abrí la puerta y me atrajo en un abrazo sin decir una palabra. Nos quedamos allí en mi entrada durante lo que pareció una eternidad mientras intentaba recordar cómo respirar. «Tenemos que hacernos la prueba», dije finalmente contra su pecho. «Ambos si yo tengo algo y hemos estado juntos». «Oye», dijo Mason alejándose para mirarme. «No me he acostado con nadie más, así que pase lo que pase no estoy preocupado por mí». Mantuvo mi rostro entre sus manos. «Estoy preocupado por ti y vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo?» Asentí aunque nada se sentía bien. Estuvimos en la clínica en el segundo en que abrió. Christie ya estaba en el estacionamiento caminando de un lado a otro con rímel corrido por el rostro. León aparcó 5 minutos después con cara de molestia como si lo hubieran sacado de la cama para algo inconveniente. «Esto es ridículo», murmuró León mientras todos entrábamos. «Te dije que probablemente no sea nada serio. Todos están exagerando». «¿Exagerando?», chilló Christie. Varias personas en la sala de espera se volvieron para mirar. «Me lo dijiste después de que nos acostamos juntos, León. Eso no es exagerar, eso es intento de asesinato». «Eso no es lo que significa intento de asesinato», dijo León rotundamente. «No me importa lo que signifique», gritó Christie. «Deberías habérmelo dicho antes. ¿Qué clase de persona hace eso?» «El tipo de persona que no quería tener exactamente esta conversación», replicó León. «Mira, no soy el villano aquí. Me enteré y se lo dije a la gente. Eso es más de lo que harían muchos chicos». «¿Quieres una medalla por el mínimo indispensable?», pregunté. «Tenías algo y seguiste acostándote con gente de todos modos. Eso no es honestidad, León. Es imprudencia». «No seguía acostándome con gente», espetó. «Me acosté con Christie una vez después de enterarme y se lo dije justo después». «Justo después no es antes», gritó Christie. «Justo después no protege a nadie». Apareció una enfermera y llamó primero por el nombre de León. Se levantó y nos lanzó a todos una mirada de pura irritación. «Saben que yo soy el que tiene que vivir con esto, no ustedes. Así que tal vez guárdense los juicios hasta que obtengan sus propios resultados». Desapareció por el pasillo y Christie inmediatamente rompió a llorar de nuevo. Mason me puso el brazo por encima y me apoyé en él tratando de bloquear el sonido de los sollozos de mi hermana. Llamaron mi nombre a continuación. La enfermera me llevó a una pequeña habitación con una iluminación que hacía que todo se sintiera clínico y frío. Me hizo preguntas sobre mi historial de intimidad y las respondí con un entumecimiento distante que no sentía como mi propia voz. Me sacó sangre, me dio un vasito para una muestra de orina y me dijo que los resultados tardarían de 48 a 72 horas. «¿Hay algo más que deba saber?», pregunté antes de que se fuera. Me miró con compasión profesional. «Intenta no entrar en una espiral antes de tener las respuestas. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero preocuparte no cambiará los resultados». Salí de esa habitación sintiendo que llevaba una bomba de tiempo dentro de mi propio cuerpo. Mason entró después de mí a pesar de que insistió en que no estaba preocupado. «Por solidaridad», dijo. Christie fue la última y salió como si hubiera envejecido 10 años en 15 minutos. Los 4 nos quedamos en el estacionamiento después, en el silencio más incómodo de toda mi vida. León se apoyó contra su coche con los brazos cruzados a la defensiva. Christie seguía revisando su teléfono como si los resultados pudieran aparecer mágicamente antes de tiempo. Mason me tomaba de la mano y no decía nada. «Esto es tu culpa», le escupió finalmente Christie a León. «Todo esto. Si tan solo hubieras sido honesto desde el principio, si no hubieras presionado por este estúpido intercambio, ninguno de nosotros estaría aquí», León replicó. «Querías emoción, Christie. Bueno, felicidades. ¿Es esto lo suficientemente emocionante para ti?» «No te atrevas a culparme por tu enfermedad», gritó Christie. «No es una enfermedad, es una condición», gritó León.
y lo contagié de otra persona, así que técnicamente también soy una víctima. Tú eres una víctima, grité. ¿Esa es tu conclusión de esto? Olvídalo, dijo León levantando las manos. He terminado. Llámenme cuando todos decidan dejar de tratarme como a un criminal. Se subió a su auto y se alejó. Christy se desplomó contra su propio coche y empezó a llorar de nuevo. Mason me apretó la mano. 48 horas, dijo en voz baja. Solo tenemos que superar 48 horas. Miré a mi hermana sollozando en el estacionamiento al espacio vacío donde había estado el auto de León, a la clínica detrás de nosotros donde nuestros futuros estaban ahora en frascos esperando ser analizados. 48 horas. Bien podría haber sido toda una vida. Mason se quedó conmigo todo el tiempo a pesar de que no tenía nada de qué preocuparse. No había estado con nadie. Yo lo había hecho 2 días antes del intercambio, me había acostado con un hombre que ni siquiera podía advertirme de lo que era portador. Cuando la clínica llamó, respondí al primer tono. Tenían los 4 resultados listos y solo una de nosotras iba a salir destruida. La clínica llamó 48 horas después. Estaba sentada en el sofá de Mason fingiendo ver la televisión cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Mi corazón se detuvo. Contesté antes del segundo timbre. Hola, habla Bailey, dije, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía. Señorita Holmes, habla la doctora Warren de la clínica. Sus resultados están listos. ¿Puede venir esta tarde para discutirlos? ¿Me lo puede decir por teléfono?, pregunté. Por favor, no puedo esperar más. Hubo una pausa. Luego dijo, sus resultados dieron negativo. Está limpia. El aire salió de mis pulmones. Me doblé sobre el sofá y las lágrimas corrieron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Mason estuvo a mi lado al instante con las manos sobre mis hombros y pánico en sus ojos. Bailey, ¿qué pasa? ¿Qué dijeron? No podía hablar. Solo le di un pulgar hacia arriba a través de mis sollozos y vi el terror en su rostro fundirse en alivio. Me atrajo hacia su pecho y me abrazó mientras lloraba. Gracias, me atraganté en el teléfono. Muchas gracias. Colgué y nos quedamos sentados en silencio por un largo momento. Entonces sonó el teléfono de Mason. Contestó con manos temblorosas, aunque ambos sabíamos que no tenía nada de qué preocuparse. Había ido a hacerse la prueba por solidaridad, no por necesidad, pero miré su rostro de todos modos mientras escuchaba. Asintió una vez, dijo, de acuerdo, gracias. Luego colgó. Negativo, confirmó. No es que hubiera ninguna duda. Me reí a través de mis lágrimas. Lo sé, solo necesitaba escucharlo. Tuvimos tal vez 10 minutos de paz antes de que mi teléfono vibrara de nuevo. Un mensaje de texto de Christy. Los resultados están listos. A la casa de mamá y papá. Ahora. No dijo cuáles eran sus resultados. Mason condujo. Miré por la ventana todo el camino intentando descubrir cómo se suponía que debía sentirme. Mi hermana había pasado semanas haciéndome la vida imposible. Había saboteado mis citas. Había puesto a mi familia en mi contra, se había acostado con mi exnovio. Parte de mí quería sentirse reivindicada, pero sobre todo me sentía vacía. El coche de León ya estaba en la entrada de la casa cuando llegamos. El de Christy estaba aparcado torcido en la calle como si apenas hubiera frenado antes de saltar fuera. Podíamos escuchar voces alzadas antes de llegar a la puerta principal. Adentro era un caos. Christy estaba de pie en medio de la sala de estar con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Aún no lloraba, pero tenía los ojos rojos e hinchados como si lo hubiera hecho recientemente. León estaba sentado en el extremo más alejado del sofá, luciendo a la defensiva y pequeño. Mis padres rondaban cerca de la puerta de la cocina claramente perdidos. Por fin, dijo Christy cuando me vio. Ahora todos están aquí. ¿Qué está pasando?, preguntó mi mamá. Christy no quiso decirnos nada hasta que llegaras. Christy tomó un respiro tembloroso. Quería que todos escucharan esto juntos. Miró a León con puro veneno. Díselo. Diles lo que me dijiste hace 3 semanas y luego decidiste mantener en secreto. La mandíbula de León se tensó. Ya te dije que lo siento. No sé qué más quieres de mí. Quiero que lo digas, gritó Christy en voz alta a todos, para que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. La sala se quedó en silencio. León nos miró a todos, luego bajó la cabeza. Tengo una ETS, dijo en voz baja. Me enteré hace aproximadamente un mes. Debería habérselo dicho a la gente antes. No lo hice. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre palideció. Mason me apretó la mano. Bailey, dijo mi mamá volviéndose hacia mí con terror en los ojos.
¿Estás? Soy negativa, dije rápidamente. Obtuve mis resultados hoy. Estoy limpia. El alivio inundó su rostro, luego la confusión. Pero si León tiene algo y ustedes dos estaban juntos, tuvimos suerte, dije. O yo la tuve en todo caso. La implicación flotó en el aire. Todos se giraron lentamente para mirar a Christie. Ella soltó una carcajada amarga. Era el tipo de risa que viene justo antes de que alguien se derrumbe. Soy positiva, dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Di positivo porque esta basura sabía que tenía algo y se acostó conmigo de todos modos y no se molestó en mencionarlo hasta después. La mano de mi madre voló a su boca. Mi padre parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Christie, empezó León, te juro que no sabía lo grave que era. El médico dijo que era manejable y yo todavía lo estaba procesando y no sabía cómo sacarlo a relucir. ¿Manejable?, estalló Christie. ¿Crees que eso lo hace estar bien? Tengo que vivir con esto para siempre, León. Cada relación que tenga por el resto de mi vida comenzará conmigo explicando que mi asqueroso e imprudente exnovio me infectó porque era demasiado cobarde para ser honesto. No soy asqueroso, replicó León. Cometí un error. La gente comete errores. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien, gritó Christie. Un error es encoger el suéter favorito de alguien. Esto no es un error, León. Esta es mi vida y la arruinaste porque no podías manejar una conversación incómoda. Temblaba, ahora las lágrimas corrían por su rostro, toda la pelea drenándose de ella con cada palabra. ¿Y saben cuál es la peor parte?, continuó su voz bajando a algo roto y crudo. Yo me hice esto a mí misma. Tenía a Mason, el dulce, amable y leal Mason, que nunca me hubiera hecho algo así, que realmente se preocupaba por mí, que resultó ser un millonario. Se rió de nuevo y sonó como cristales rotos. Tenía a un millonario que quería cuidarme y lo tiré a la basura por esto, señaló a León con asco, por un hombre que ni siquiera pudo darme decencia humana básica. Christie, de verdad lo siento, dijo León débilmente. Lárgate, susurró ella. ¿Qué? Lárgate de esta casa, gritó con cualquier energía que le quedaba. No quiero mirarte, no quiero escuchar tu voz. Has hecho suficiente daño para durarme toda la vida. Literalmente, lárgate. León miró alrededor de la sala esperando que alguien lo defendiera. Nadie lo hizo. Mi padre se hizo a un lado y señaló hacia la puerta. León tomó su chaqueta y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras él y Christie se desplomó en el sofá. Los gritos habían terminado. Lo que lo reemplazó fue peor, un sollozo silencioso y destrozado. El sonido de alguien que finalmente se había quedado sin personas a las que culpar. Lo arruiné todo, susurró entre sollozos. Tenía al chico perfecto y lo tiré porque pensé que me merecía algo más. Y ahora mírame. Enterró su rostro entre sus manos. Mira lo que obtuve a cambio. Yo di negativo. Mason dio negativo. Christie no. Se desmoronó por completo frente a todos, gritando, llorando, culpando a mi ex por arruinarle la vida. Y en medio de su crisis la verdad finalmente salió a la luz. Nos dijo exactamente por qué presionó para el intercambio en primer lugar. Lo que dijo a continuación hizo que todo tuviera sentido, y honestamente me hizo no sentir nada por ella en absoluto. La habitación estaba en silencio, excepto por los sollozos de Christie. Mis padres se quedaron congelados, inseguros de si consolarla o mantener la distancia. Mason se mantuvo cerca de mí con sus manos firmes en mi espalda. Vi a mi hermana desmoronarse y esperé sentir algo, compasión, ira, satisfacción, cualquier cosa. Pero no hubo nada, solo vacío. Christie, dijo finalmente mi mamá en voz baja, dando un paso hacia el sofá. Cariño, todo va a estar bien. Lo resolveremos juntos. Estas cosas son manejables ahora. La medicina ha avanzado mucho. No lo entienden, se atragantó Christie. Ninguno de ustedes lo entiende. Entonces ayúdanos a entender, dijo mi papá. Su voz era cansada, derrotada. Explícanos cómo llegamos aquí. Christie levantó la cabeza de sus manos. Su rostro estaba hinchado y con manchas. El rímel corría por sus mejillas como pintura de guerra. Me miró y algo cambió en su expresión. Culpa, culpa real y genuina que nunca antes había visto en su rostro. Necesito decirles algo, susurró. A todos, pero especialmente a Bailey. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Tomó un respiro inestable. El intercambio no fue al azar, no fue una idea loca que se me ocurrió en la cena. Lo había estado planeando durante semanas. Las palabras flotaron en el aire. La miré fijamente sin comprender.
¿Qué quieres decir con que lo habías estado planeando? León y yo, empezó, luego se detuvo, tragó saliva, empezó de nuevo. León y yo habíamos estado hablando antes del intercambio durante aproximadamente un mes. Mi sangre se convirtió en hielo, hablando como mensajes de texto en su mayoría, a veces llamadas cuando no estaba cerca, no podía mirarme a los ojos. Empezó inocente, me contactó para quejarse de su relación contigo y yo escuché. Luego se convirtió en coqueteo, luego se convirtió en algo más. La mano de Mason se apretó en mi espalda. Mi madre hizo un pequeño sonido de dolor. El rostro de mi padre se endureció en algo que nunca le había visto antes. Estabas persiguiendo a mi novio, dije lentamente, mientras yo todavía estaba con él. No quería que sucediera, dijo Christy desesperadamente. Simplemente pasó, y luego me di cuenta de que lo quería, realmente lo quería, pero no podía simplemente robarle el novio a mi hermana. Eso me convertiría en la villana. Así que se me ocurrió lo del intercambio. Las piezas empezaron a encajar en su lugar. El contrato que ya tenía escrito, la forma en que León aceptó tan rápido, la forma en que ella había presionado y presionado hasta que firmé. Él lo sabía, dije. No era una pregunta. León sabía sobre tu plan. Christy asintió miserablemente. Hablamos de ello de antemano. Se suponía que él debía actuar sorprendido cuando yo lo sacara en la cena. Lo ensayamos. Rió con amargura. Ni siquiera era tan buen actor. Aceptó demasiado rápido. Estaba preocupada de que lo descubrieras. Pensé en esa cena, la forma en que los ojos de León se habían iluminado cuando Christy mencionó el intercambio, la forma en que había firmado ese contrato sin dudarlo, sin siquiera mirarme. Yo había pensado que simplemente estaba desconectado de nuestra relación. Resulta que ya se había conectado a una nueva. ¿Todo esto fue una trampa?, dije. Mi voz sonaba lejana como si perteneciera a otra persona. Me manipulaste para que te entregara a mi novio y así poder tenerlo sin parecer la mala. Lo siento, sollozó Christy. Lo siento mucho, Bailey. Nunca quise que nada de esto pasara. Solo quería... Querías lo que querías, la interrumpí. Siempre has querido lo que quieres y nunca te ha importado a quién lastimas para conseguirlo. Eso no es cierto, lloró. Te amo, eres mi hermana. No amas a nadie más que a ti misma, dije. Las palabras salieron calmadas y frías. Lo demostraste cuando actuaste a mis espaldas con León. Lo demostraste de nuevo cuando intentaste sabotear mi relación con Mason. Y lo estás demostrando ahora ahora mismo al hacer que esto se trate de tu culpa en lugar de lo que me hiciste a mí. Christy se encogió como si la hubiera bofeteado. Mis padres se quedaron en un silencio atónito. Mason no dijo nada, pero podía sentir su apoyo irradiando a través de su toque. Pensé que si conseguía a León a través del intercambio estaría bien, susurró Christy. Pensé que seríamos felices juntos y que eventualmente tú seguirías adelante y me perdonarías. Nunca imaginé que terminaría así. Nunca imaginaste que habría consecuencias, la corregí. Eso es diferente. Se derrumbó de nuevo con los hombros agitándose por los sollozos. Lo arruiné todo. Maquiné y planeé y manipulé a todos. ¿Y para qué? Por un hombre que ni siquiera pudo ser honesto sobre su propia salud, un hombre que me contagió una enfermedad y luego me culpó por exagerar. Me miró con los ojos enrojecidos. Tú te quedaste con el millonario que te trata como oro, y yo obtuve exactamente lo que merecía. Miré a mi hermana, realmente la miré, a la chica que había sido mi mejor amiga mientras crecíamos, a la mujer que me había traicionado de la manera más calculada posible, a la persona que solo lo sentía porque su plan había fracasado. Sí, dije en voz baja, así fue. Tomé la mano de Mason y caminé hacia la puerta. Mi madre me amó, pero no me detuve. No quedaba nada más que decir. Estaba claro que Christy no se arrepentía de lo que hizo.